Buenos días, este es René Lemuel González Berrío, Wi-Fi Bemi, Onichango, Baña, Omodu, Obeate, levantándome tempranito, todavía la cara bien está puffy, que me acabo de levantar, lavar la cara y ir directo a un tema que yo vine preparando desde ayer por la noche. Yo siempre toco los temas controversiales. Yo hoy voy a tocar, o voy a empezar, mejor dicho, a tocar el tema de las raíces verdaderas o la cronología o la historia verdadera del desarrollo de lo que hoy en día se llama ICC o ESIN y Vile. Por mucho tiempo, ya varios años, discusiones, en muchos lucumices hemos tenido discusiones en privado con no diría que una preocupación, una, un pensamiento interno que hemos discutido de que nosotros consideramos que mucho de esto que se nos presenta en el occidente a través de libros, a través de conferencias, a través de presentaciones de representantes auténticamente yorubas, autoridades yorubas. Estoy hablando gente, no quiero nombrar nombres porque la gente es diferente, si son seguidores de esa gente se me van a enfadar, pero es que es la única forma de explicar a quién yo me estoy refiriendo. Puede ser gente como Jeremy LeBoyne, puede ser gente como el Nathan Lugo, que tiene tiene sus propias intrigas que para mí lo descualifican completamente como representante de las prácticas yoruba. Solar de Popola, Juan de Abímbola, los Abureni, algunos de los líderes, el Araba Baye, varias de las personas que vinieron para el occidente. Y muchos de los lucumices estudiosos, las personas que estudiamos historia, antropología, religión y filosofía, hemos tenido ese, en inglés dicen nagging feeling, ese sentimiento interno como que te pica, como que te dicen, hay algo aquí extraño, de que al occidente se le está presentando una religión creada, una religión inventada, una teología inventada, filosofías asiáticas, hindú, budistas, conceptos teósofos, conceptos de espiritismo, conceptos de Rosacruz, conceptos masónicos, conceptos de esoterismo cristiano. Es decir, conceptos del buen vivir o del buen comportamiento que le pertenecen a otras tradiciones religiosas y se le ha tratado de poner esta máscara por encimita de que son conceptos nativamente de los yoruba. Que eso corresponde, por ejemplo, para dar un ejemplo, que es un tremendo libro, a mí me encanta el libro y me encantan los valores encerrados en él, pero tengo mis dudas sobre la veracidad de eso ser algo nativamente yoruba. Y estamos hablando del libro de Omoluabi de Solarba de Popola, que nos habla muchos valores que se ven en muchas de las otras tradiciones y religiones. Pues el sentir de muchos babalaos lucumices educados, estoy hablando, no es toda la gente, estamos hablando un segmento minoritario educado con universidad que ha leído mucha filosofía, ha sido que los yorubas han tratado de presentar esta teoría, una narrativa al mundo, de que su tradición es una tradición milenaria, que es una tradición que ha existido independiente del resto del mundo, que los conceptos yoruba filosóficos deben ser considerados al mismo nivel que los budistas, o al mismo nivel que los hindúes, al mismo nivel que los musulmanes, los cristianos. Y ese nagging feeling, ese sentimiento interno que nos provoca a investigar me ha llevado a mí a empezar a investigar. Este va a ser el primer video de eso porque tengo tanto material y solamente de un solo escritor hasta el momento, porque no he podido darle el tiempo de investigar más. Yo estuve más de 2 horas leyendo, cogiendo notas ayer para este video, que es imposible hacer un solo video, por lo cual este posiblemente va a ser el episodio 1 de examinando esa teoría de que el IFA ICC, la palabra ICC, tradición, es algo que es duradero, muy largo en su historia. Mis estudios, antes de seguir con los estudios, mi duda o mi preocupación interna, lo que me provocó a investigar más, es que nosotros vemos una incongruencia entre lo que ya sabemos de historia de los yorubas como pueblo, particularmente la realidad, que eso lo voy a examinar en otros videos. No se preocupen que eso yo lo toco en otros videos. Ya yo lo hice una vez, pero
Los borré hace mucho tiempo, pero los voy a hacer otra vez. La incongruencia de que un pueblo supuestamente Homo Luapi, o supuestamente que propone Iwapele, el buen comportamiento, buen carácter, Iwarere, carácter gentil, y todos estos principios generales filosóficos de cómo debe ser una persona creyente en Ifá Orisha, es incongruente esa narrativa que se ha presentado al occidente con la realidad de que los yorubas hasta el 1895 sacrificaban humanos. Y eso lo tenemos documentado en muchísimos estudios. Inclusive hay pruebas de primera fuente de escritos británicos y pronunciamientos del gobierno de Gran Bretaña que específicamente prohibía los sacrificios humanos porque estaban ocurriendo con ciertos iconos, en particular Eshu, Ogun, Oranfe, Oramillán y una deidad llamada Owo, que es una deidad de río similar a Ochun, que no existe en el lado occidental, no existe en los Lucumí ni existe en Brasil, pero sí es una deidad que ha existido en Nigeria. No sé si todavía existe ese culto, pero por lo menos hace 100 años sí existía un culto a esta deidad llamada Ubu. Entonces hay una inconsistencia. ¿Cómo puede ser que una población bastante primitiva en comparación con todas estas otras culturas, la europea, la árabe, las chinas, las hindú, etcétera, que sacrificaba seres humanos, pudiera haber tenido el tipo de nivel de valores éticos y filosóficos que nos presentan a través de los versos de Ifá? Porque cuando tú ves Homo Luapi, tú no ves uno, tú ves como 5 o 6 versos por cada tema que él está discutiendo. Si va a tocar de la honestidad, o sea, la Biblia Popular te presenta 5 o 6 versos con historias bien lindas enseñando una enseñanza muy moral. Entonces uno dice, si existía no solamente uno, más de 50, 100, 200 diferentes versos que hablaban de cómo uno debe comportarse, cómo era que esa misma cultura también estaba sacrificando seres humanos, cómo reconciliaban esa inconsistencia. Y lo más que uno lo va pensando y lo más que uno va comparando y estudiando los libros históricos y filosóficos y teológicos que producen los actuales defensores del IFAICC, esto es algo todo bastante moderno, llegamos a la conclusión de que estas inconsistencias tienen que estar revelando que nos están presentando una religión creada, nos están presentando un paquete nuevo que no corresponde con la realidad histórica. Eso es algo que creo que Nelson Aboy ha hablado bastante similar a esas cosas. Yo voy a estar examinando unos escritos que Nelson Aboy hizo hace unos años para ver qué contenido le puedo traer en los próximos episodios, pero yo fui obviamente a uno de los primeros libros que yo había visto que había hecho un poquito de discusión a este tema, porque me acordé cuando lo leí que ya el autor había hecho algunas referencias a este tema. Me di cuenta que habían más de 20 diferentes referencias en este libro que son interesantes, que las voy a presentar. Mi tesis es que la tradición ICC no es una tradición milenaria. Para empezar, eso ya fue descontado por nuestros estudios en diáspora y orígenes y en otras investigaciones que han hecho otra gente, donde sabemos que los mismos Yoruba aceptan que Odudua no llega hasta el 1200 después de Cristo a las tierras Yoruba. Y que anterior a eso no había ninguna organización, eran grupos disparatados, no eran un solo pueblo, no había una etnia yoruba, no había nada, no había lenguaje escrito, no había nada de eso. Entonces es imposible decir que existían conceptos filosóficos de Ifá o existía una yoruba, una religión yoruba, una esingibile, una tradición yoruba. Todas estas cosas que le ponemos el nombre, no existía Iwapele, no existía Iwarere, no existía nada de eso para el 1200 o antes del 1200 después de Cristo, porque Odudua ni siquiera había llegado para organizar esas tierras. O sea, es como decir, existe la grandeza filosófica o educativa de las grandes universidades de los Estados Unidos antes del 1776, que no existía los Estados Unidos, para empezar. Y las grandes universidades de los Estados Unidos hubieran desarrollado mucho tiempo después. O sea, lo hubieran cogido 100 años para desarrollarse todas las grandes universidades y lo que tenemos hoy en día como el desarrollo intelectual y filosófico de lo que sea la cultura o el legado nacional de los Estados Unidos. Entonces, si vamos a hacer esa comparación de los Estados, lo que estoy hablando como un ejemplo de los Estados Unidos con Yorubaland, es imposible que digamos
que hay una religión yoruba, una tradición yoruba, Iwapele, Iwarere, los valores éticos, Tifa, todo eso, para antes del 1200 después de Cristo, porque no existía inclusive los yorubas para el 1200 después de Cristo. Existían grupos disparatados que no eran los yorubas. Pueden llamarse grupos étnicos proto-yorubas o pre-yorubas, pero no eran grupos, no eran los yorubas. Entonces, si hacemos la matemática, ya ahí tenemos mínimo 800 años. Eso ya nos explica que aquí hay algo. Eso es parte de las cosas que me provocaron a investigar más. A base de la investigación que yo he hecho, que lo voy a presentar, mi teoría o mi tesis es que esta tradición que llaman ICC, en el mejor de los casos, en el más largo de los casos, no tiene más de 130 años de antigüedad. Vamos a llegar a eso con pruebas. Pero si tú me preguntas a mí, a base de las pruebas, es más probable, es más consistente, es más creíble que la tradición de religión que nos presentan al occidente, que hoy en día practican personas en Miami, Venezuela, Brasil, en Estados Unidos, con mucho afán y mucho devoción, es unos conceptos creados como estilo Frankenstein, conceptos de filosofía asiática, hindú, voy a coger cositas de los teósofos, voy a coger cosas cristianas, voy a ponerlo todo junto, voy a crear algunos versos, inventarlo y producir material literario para darle sustento a lo que yo acabo de crear. Y ese proceso de recoger de otros lados y tratar de apegarlo a la tradición folclórica, vamos a poner esa forma, o indígena de los yoruba, ese proceso de creación para mí ocurrió después del 1950. 50 y 60, perdón dicho, con la independencia de Nigeria. O sea que si vamos con esa teoría, que es la mía, y vamos a discutirla viendo evidencias de los libros, esta tradición ICC no tiene más de 60 años de antigüedad, de lo que están presentando al mundo. Y eso nos produce unas preguntas muy interesantes, porque si ellos y su ICC, lo que ellos consideran es Igibile, su ICC, no tiene más de 60 años de creación después de la independencia de Nigeria, que ciertos intelectuales y líderes religiosos de estas prácticas minoritarias y que se estaban extendiendo en el territorio yoruba, que ellos empezaron a sentarse y crear las bases para una religión ICC unificada. Si eso solamente tiene 60 años, ¿cuál de las tradiciones mundiales que practican Ifa Orisha o practican culto a los Orisha tiene más antigüedad? ¿La que es creada en el 1960 o la que empieza a cocinarse propiamente en el 1880 por ahí con el desarrollo de los cabildos, que es la Lukumi? Eso nos produce nos produce y nos provoca a hacer las preguntas. ¿Quién vino primero? Porque si tú me dices que tú estás creando o tenemos evidencia que una religión o unos conceptos filosóficos y religiosos empiezan a formarse en lo que es una religión unificada para después del 1960, y hay otra gente que empezaron a cocinarse esa unión, a iniciar sus primeros babalaos, sus primeros olorishas criollos en el 1880, ¿quién vino primero? ¿1880 o 1960? Eso nos provoca muchas preguntas. Así que cojan un lápiz, un de estos, para que vayan cogiendo notas, para que podamos ver ciertas evidencias. Vamos a empezar con la primera imagen, que quiero que lo vean. Este es del libro Peel. El autor se llama J.Y.D. Peel y el libro se llama Christianity, Islam and Orisha Religion. Búsquenlo en el resto. Al final yo voy a tratar con una imagen a la página si puedo, para no gastar tiempo, porque no quiero gastar, tenemos ya 13 minutos y tengo bien poco tiempo para llenarlo aquí en TikTok. So, mientras aquí habla unas cosas que son importantes, mientras que tras el coqueteo de la Santeje Osei Kwame con el Islam a fines del siglo XVIII, las autoridades de Asante pusieron el Islam en cuarentena e impidieron eficazmente su propagación en el imperio de Oyo. Al mismo tiempo, el Islam avanzó tanto que los musulmanes se convirtieron en un componente clave de su derrocamiento y el Islam creció constantemente en los estados sucesores de Oyo en el siglo XIX. ¿Ok? Entonces aquí dice, los numerosos reinos yorubas nunca disfrutaron de una unidad política ni de un nombre étnico común hasta el siglo XX. Primera pregunta producido por esta referencia del antropólogo J.Y.D. Peel.
en su libro Christianity, Islam y Religion. Si el Islam creció constantemente en los estados sucesores de Oyo y que los musulmanes se convirtieron en el componente clave, ¿cómo puede haber sido que la cultura supuestamente yoruba, estoy poniendo entre comillas yoruba porque para mí no le pongo el nombre yoruba, hasta este momento, vamos a llegar a eso, la cultura supuestamente yoruba o Esin y Bile, que no existía para ese entonces, ¿cómo puede haber existido en el siglo XIX si los musulmanes eran la mayoría en el imperio más importante de lo que es la tradición yoruba? Porque nadie argumenta que Oyo era el reino más importante dentro de lo que se consideraba los yoruba. Todos los otros grupos se consideraban como grupos similares al de Oyo, pero el centro político, cultural, nacional de lo que supuestamente era la área yoruba era Oyo. Y si Oyo estaba completamente, así lo dice el escritor, el Islam avanzó tanto que los musulmanes se convirtieron en un componente clave de su derrocamiento de la ciudad de Oyo, y el Islam creció constantemente en los estados sucesores de Oyo en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo pudo haber desarrollado una tradición tan elaborada como la que se está presentando hoy en día con narrativas públicas al occidente, de que esto siempre ha existido por miles de años, cuando para el siglo XIX, que es decir, los 1800, esa área era completamente arrasada por el Islam, y que hoy en día refleja eso, porque Islam y la cristianidad son la mayoría. 95% de los practicantes yoruba son o cristianos o son musulmanes. Solamente hay diferentes datos, pero algunos dicen de 2 a 3 y otros dicen hasta 5% de los creyentes en Yorubaland son creyentes de tradiciones tradicionales africanas. Hay una inconsistencia aquí. Se nos presenta que hay una tradición milenaria, que esto es una gran tradición desarrollada con sus sacerdotes, con su religión, con su filosofía muy desarrollada, miles de versos, ¿verdad? Supuestamente 4,000 versos por cada odu, se nos dice, pero nunca se prueba. 4,000 versos por cada 256 de los signos, pero sin embargo, en el corazón de supuestamente esta tradición milenaria, el Islam creció constantemente para ser el componente clave de esa área. Entonces, el autor J.Y.D. Peel dice: los numerosos reinos yoruba nunca disfrutaron de unidad política ni de un nombre étnico común hasta el siglo XX, es decir, hasta el 1900. Hasta el 1900, ponle la fecha, escríbelo en un papel, hasta el 1900, los reinos yoruba, los diferentes, Ekiti, Eyebu, Oshobo, Ile-Ife, Oyo, todos los reinos yoruba, no disfrutaron de unidad política ni de un nombre étnico común hasta el siglo XX. Es decir, no se consideraban ni siquiera un pueblo unificado, ni siquiera yorubas, hasta el 1900. Hasta el 1900. A la matemática, 1900 al 2025 son 125 años. Ahora entienden por qué yo dije que en los mejores de los casos, esta supuesta tradición que nos están vendiendo, que es milenaria, que los practicantes fanáticos de esas tradiciones nos dicen: no, tú estás mal, esto es una tradición bella de miles de años. Imposible, porque los yorubas no estaban unificados políticamente ni tenían un nombre étnico común hasta el 1900. Por obligación histórica, elimina de que tú pudieras haber tenido una tradición unificada y organizada antes del 1900, porque ustedes no se consideraban, o mejor dicho, los precursores, los maestros de estos occidentales fanatizados, los que ellos dicen que van y estudian allá, esas casas religiosas que van y estudian, no tenían inclusive una unificación como pueblo, como etnidad, hasta el 1900. Voy a poner un ejemplo. En Puerto Rico, la mayoría de los científicos políticos establecen que el concepto de una puertorriqueñidad, de que ya existía ese concepto de que somos un pueblo unificado, viene a surgir para el 1850 o 60 con el Grito de Lares, con esa rebelión que se hizo para establecer en Puerto Rico una república puertorriqueña. Ya se concebían no españoles o españoles descendientes, se consideran su propio pueblo puertorriqueño. Entonces los historiadores reconocen que ese es el punto de partida para adelante, donde se puede propiamente decir que había un concepto nacional, étnico, ¿verdad? Busquen la definición de étnica en Google, y van a entender que son pueblos que comparten similar religión, similar lenguaje, similar concepto de pueblo, etc. En Puerto Rico eso no surge hasta el 1850, 1860. Y de ahí para adelante, propiamente tenemos un pueblo puertorriqueño. Anterior a eso tenemos una colonia española desde el 1493
hasta esa fecha, con diferentes importaciones de esclavos que vinieron a través de la esclavitud de los españoles y los indígenas que vivían en la isla. Pero no, entre todos estos grupos, esclavos, españoles y los indígenas, como también otros europeos que anclaban en Puerto Rico, no había un concepto de que todos somos lo mismo, todos somos puertorriqueños. Eso no existía hasta el 1850-60, cuando ocurre la gesta de liberación del grito de Lara, similar al grito de Yara, Yara que existió en Cuba. Eso es importante para tener esa cronología, esa historia detallada, para saber propiamente dónde es que un pueblo se puede decir que tenía ese reconocimiento interno y unidad política de tener un nombre étnico común. Pues para los Yoruba nos dice J.Y.D. Peel que esa unidad política y ese nombre étnico común no ocurre hasta el siglo XX, que es el 1900. Entonces, si fuésemos a ser lo más conservador, o mejor, lo más generoso, 1900, y de 1900 hasta el 2025 son 125 años. Y eso no es diciendo que la región estaba organizada en el 1900. Es decir, que no se ve ese concepto de que los yorubas son unificados como un solo pueblo hasta el 1900. Mínimo eso. Puede ser que la religión y los conceptos teológicos ocurren más para el 1920, 30, 40, 50, 60, pero el pueblo en sí no se concibe unificado con un nombre étnico común hasta el 1900. Entonces es imposible para empezar esta discusión de que los yorubas y Esin y Bile, la tradición religiosa yoruba, Yoruba Religious Tradition, la tradición religiosa yoruba, el culto a los orishas, todo el Esin y Bile, la tradición de Isheshe, como lo decimos hoy en día, es imposible que eso tenga más de 125 años de antigüedad. Y si vamos a partir del 1900 como la fecha máxima que podemos extender para atrás en la historia, ya para el 1880, 20 años que eso, ya en Cuba se estaban formando los cabildos, ya en Cuba habían iniciado como 30 babalaos, ya los primeros 5 babalaos descendientes étnicos de esta gente yoruba, de esclavos que habían llegado de esas mismas zonas, habían empezado a tener sus primeros sacerdotes de Ifá, según documentado en el gran libro de David Brown, Santería en Throne. Si ustedes leen las primeras partes de Santería en Throne, David Brown te lo establece, que los cabildos para el 1880 hasta el 1903 o 4, en ese periodo de 20 años, fue que se establecieron los primeros 20, 30 hasta 40 babalaos. Y eran los descendientes, cada uno de los primeros 5 precursores tuvo como 4 o 5 ahijados de Ifá. Sin hablar que también habían olorichas que estaban haciendo consagraciones, que se estaban empezando a cocinar las bases para lo que después iban a ser los casatemplos en el 1910 y en 1920, que se empieza a desarrollar lo que es la tradición más de Ocha, como dice la Ocha, con gente como Efunché, Mamonserate, Feminita Gómez, María Tobá, Latuán, etc. O sea, eso viene por otros tiempos, un poquitito más después, pero los primeros sacerdotes de Ifá en Cuba se empiezan a desarrollar en el 1880. Los primeros consagrándose, aunque se registran, si mal no me recuerdo lo que escribió David Brown, para el 1860 es que ocurre la primera consagración de un babalao criollo, y era un ahijado de Francisco Villalonga o Beate. El primer babalao hecho con un olofin creado en Cuba, iniciado en Cuba, ocurre para el 1860. Pero ese boom, esa explosión de iniciaciones o desarrollo religioso no ocurre para el 1880, porque primero tuvo que venir la abolición de la esclavitud en Cuba, y segundo tuvo que haber pasado o aprobado la ley de los cabildos, que fue lo que le dio el espacio secreto para ellos poder proteger sus tradiciones religiosas. Porque en la ley de los cabildos les autorizó a los afrocubanos lucumices a poder hacer sus prácticas en secreto dentro de los cabildos. La policía y las autoridades no entraban en los cabildos. Afuera no podían hacerlo en la calle, pero dentro del cabildo estaban libres de hacer lo que quisieran hacer. Y en esos cabildos empezaron a iniciar personas y a rescatar y desarrollar o fundamentar las bases de la práctica lucumí que vino después, que obviamente ha tenido sus propias modificaciones a través de los años. Nadie está diciendo que lo que practicamos hoy en día es exactamente lo que se practicaba en el 1880. Pero sí podemos decir propiamente que el Ifá lucumí
empieza a sentar sus bases para el 1880, aunque de China había llegado en el 1830 y aunque ya Carlos Villas de China estaban libres y empezando a reconsagrar sus objetos en el 1850, propiamente no ocurren 30 años más para que empiece a crearse ese nacimiento de esa primera tradición o esa primera clase de babalaos y olorishas organizados lucumices en Cuba para el 1880. Y eso es 20 años antes que pudiera haber inclusive empezado el desarrollo de una tradición Eshini, Bile y Sheshe nativa, o West Africa, Orisha, religión, tradición indígena, original, pura, ancestral, todas esas palabras de puro, ancestral, mentira. No más de 125 años, mínimo. Digo, mínimo no, es más extenso, lo más largo, porque yo pienso que es más para acá. Y vamos a llegar a eso. La próxima cita es de la página 276 by D. Peel. Y aquí habla, tanto cultural como políticamente, la etnogénesis yoruba ha tenido sus momentos álgidos, de los cuales los más notables fueron la eflorescencia del nacionalismo cultural en la década del 1890. Para esa etapa es que J.Y.D. Peel entiende que empieza a formarse las bases para ese desarrollo. Y entonces propiamente no tienen un nombre común étnico para después del 1900. Pero empieza con cierta gente a cocinarse ese nacionalismo cultural creado por seres humanos para 1890. Y dice, y la articulación de un programa político por parte del grupo de acción en la década del 1950. O sea que por eso es que yo digo el 1950, porque para el 50 es que se articula un programa político. Aquí hay una misión detrás de esto, gente, por parte del grupo de acción, década del 1900, en ambos de los cuales los cristianos desempeñaron un papel protagonista. Sin embargo, los cristianos que definieron la lengua, fueron los cristianos los que definieron la lengua y la historia yoruba, como el obispo Crowther y el reverendo Samuel Johnson, escritor de History of the Yorubas, estaban dispuestos a adoptar y adaptar los materiales musulmanes, es decir, componentes musulmanes, incluido el propio nombre Yoruba. El propio nombre Yoruba era islámico, que pasó de sus lejanos orígenes árabes a través de los estados islámicos de la sabana para designar al pueblo del reino de Oyo. ¿Okay? Y la primera referencia específica a ellos, a los Yoruba, procede de Malí, de Ahmad Baba de Tombuctú, en el de 1627. ¿Okay? Ya tenemos una cita aquí que nos dice que ese nacionalismo cultural que da paso al desarrollo de esta concepción de que son un pueblo unificado no ocurre hasta el 1890 y empieza a cocinarse de verdad en el 1900 para adelante, y que fueron los cristianos como Samuel Johnson, Crowther, que definen la lengua y la historia yoruba, incluyendo el propio nombre yoruba, que eso no es algo que los mismos yoruba usaban para referirse a ellos mismos, eso fue algo que los árabes usaron para definirlos a ellos. Hasta el mismo nombre yoruba no es de ellos. Cuando la gente dice, no, yo soy yoruba, los programas que tenemos aquí en el occidente, yo soy Yoruba, Asociación Cultural Yoruba, yo practico una religión Yoruba, ese nombre ni existía para los mismos Yoruba, que de verdad deben ser llamados los Anagó o los Nagó. Los mismos Yoruba no usaban esos términos. Si ustedes van a Brasil, van a ver que allí tienen concepción de las prácticas religiosas Yoruba descendientes, por eso que digo entre comillas Yoruba descendientes, lo llaman Nagó. Y si tú ves los libros, como el libro de esta señora Lidia Cabrera, la lengua Anagó o la lengua Lucumí, ese término es lo que se usaba en Cuba anterior, porque es que ese concepto de nombre Yoruba no existía hasta el 1900 para adelante. Y fueron cristianos y los musulmanes que existían en esos tiempos, vamos a llegar a eso, los que le dieron a los Yoruba, a esta etnia de gente del pueblo, para designar el pueblo del reino de Oyo. La gente que está allí en esa área, Oyo, los vamos a llamar Yoruba. Eso no vino de la gente de Oyo, eso vino exteriormente a ellos. Hoy en día se usa un término que inclusive los mismos yorubas no se inventaron y no ocurre hasta el 1890 ese desarrollo de nacionalismo cultural. Y no ocurre hasta después, hasta el 1950, la articulación de un programa político. ¿Para qué el programa político? Para ir desarrollando una narrativa mundial de nacionalismo y de presentar a IFA como algo autóctono de ellos, milenario, ancestral, puro, original, indígena. Algo que se crearon en el 1950. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso poco a poco.
Aquí tenemos otra cita, 77. Gracias a estos intercambios mutuos, el Islam se instaló silenciosamente en tierra yoruba y los yorubas absorbieron elementos de la cultura islámica sin necesidad de convertirse. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX, por mediación de los cristianos, el término yoruba empezó a ser adoptado por los no yoyas. Y cuando en un movimiento independiente durante aproximadamente el mismo periodo el Islam empezó a extenderse desde su núcleo en Oyo hacia zonas no oyoyas, los rasgos islámicos fueron fácilmente adoptados por el hábitus de los no yoyas que pasaron a ser considerados genéricamente yorubas. Este proceso ha continuado y los musulmanes siguen contribuyendo al acervo de elementos que sirven para marcar lo que es ser distintivamente yoruba en ámbitos como la lengua, la vestimenta y la música. Así, junto a la música yuyu interpretada principalmente por cristianos y muy deudores de los himnos, coros y música afrocristiana de las iglesias independientes, el tal Fuji, de origen musulmán, cuya fuente principal es la música vocal acompañada llamada were, que se canta para despertar a los yoruba. ¿Qué entendemos de esa cita? Que lo que es ser considerado genéricamente yoruba son parte de cosas, rasgos islámicos que fueron adoptados por el hábito de los yorubas. Los mismos yorubas, mucho de lo que la gente dice, esto es nuestro, indígena, puro, original, ancestral, milenario. Mentira, eso es islámico. Muchas cosas son cosas islámicas que fueron adoptadas en la segunda parte del siglo XIX. El término yoruba empezó a ser adoptado, inclusive ellos no se consideraban yoruba, hasta que los rasgos islámicos empezaron a penetrar y ser adoptados como parte cotidiana en la música, la vestimenta y hasta en la lengua. ¿Cómo algo puede ser milenario, indígena? Es decir, cuando tú dices algo indígena, es que no tiene ninguna influencia de afuera. Esto es mío, yo me comporto de esta forma porque mi pueblo siempre ha sido así. Ok, ¿eso es mentira? Lo que nos presentan hoy en día como que esto es puro ancestral indígena, no era indígena, eran rasgos islámicos que habían penetrado tan fuertemente en toda esa zona que lo que hoy se considera propiamente, genéricamente, dice las palabras del escritor, yoruba, son cosas islámicas de los árabes, de Hausa Fulani, de las otras etnias árabes y musulmanas. Entonces, si vamos a hablar de pureza, de Esin y Belé, ¿qué estamos hablando? ¿Qué tradición nos están tratando de vender? Si inclusive los pueblos constituyentes de esta supuesta tradición milenaria, que sabemos ya no tiene más antigüedad que el 1900 en adelante, la misma cultura tiene elementos altamente constituyentes islámicos. O sea, o son islámicos o son un offshoot, son una diáspora islámica de comportamientos culturales, que es lo que yo parece ser, o son tradición indígena, milenaria, original, fuente pura y lo que nos están presentando. ¿Dónde está la evidencia de eso? Eso es lo que yo pregunto. ¿Dónde está la evidencia de eso? Porque lo que estoy viendo, por lo menos de un solo escritor hasta el momento, vamos a investigar, yo voy a seguir leyendo libros, pero de un escritor, J.Y.D. Peele, es que muchas de las cosas que se nos presentan hoy en día como que esto es nativamente yoruba, esto es modificado por los musulmanes. Los que hoy en día, no, esto es lo que yo aprendí, mi papá lo hacía así, mi abuelo hacía así, sí, pero tu tatarabuelo para atrás no lo hacía. En algún momento, uno de esos tatarabuelos fueron influenciados por el Islam, lo incorporaron a sus prácticas y hoy en día tú lo practicas pensando que es yoruba indígena. Pero aquí tenemos evidencias. Siempre con antropología, gente. Próxima. Cita del página 279. En la ola del nacionalismo cultural de la década del 1890, la adopción de nombres y vestimenta yoruba era un signo de compromiso con la causa. Los nombres y la vestimenta, marcadores personales clave de la identidad social, son temas sobre los que volveré más adelante. Que tenemos que para el 1890 empieza a haber una ola entre los intelectuales religiosos de esos tiempos de tratar de establecer este concepto de una etnia unificada que se vestía de una forma, que tenía nombres particulares para diferenciar a los yorubas vis a vis el poder colonizador que era el Gran Bretaña. Hay una razón por cual esto empieza a ocurrir en el 1890, porque para el 1850 los británicos dominan o controlan, colonizan. Pasan 40 años y en respuesta a ese coloniaje es que empieza a desarrollarse entre la gente colonizada este sentimiento de que, oye, nosotros todos estamos colonizados por estos tipos, todos nosotros somos lo mismo, todos nosotros somos un pueblo, debemos rebelarnos contra esta gente, y empieza a ocurrir el nacionalismo cultural de la década del 1890. O sea, sigo repitiendo, la tradición Eshin y Bilé y Sheshe, la filosofía religiosa, todo eso de una religión unificada no puede tener más
de 125 años, porque no había ocurrido ese nacionalismo cultural en respuesta al coloniaje británico. ¿Estás entendiendo? Ok, vamos para adelante. Sigo, próximo. Que ya voy a tener que dividir esto en varios episodios. Dice, la religión yoruba como construcción, oigan las palabras, la religión yoruba como construcción discursiva, que fue algo creado para discurso, fue algo ideado por los evangelistas cristianos para impulsar su proyecto de conversión. Sirvió para definir un concepto único en torno a un conjunto de prácticas que hasta ese entonces no habían sido unificadas por quienes se dedicaban a ellas, y trató como un único fenómeno pan-yoruba, lo que en realidad era una proliferación de complejos de cultos locales. ¿Ok? Y no sé si hay otras cosas que quiera ir. Eso no es la otra. Primera evidencia de lo que estoy diciendo, que fue mi tesis al principio, que yo creo que no han empaquetado algo, los yorubas de hoy, no han empaquetado algo en los últimos 60 años para presentarnos una construcción discursiva. Los discursos, las conferencias, los libros que nos mandan de Wanda Bímbola, de Popola, de Fasina Falater, nos han construido una cosa discursiva ideado originalmente por evangelistas cristianos. El concepto de que había este pueblo yoruba, de que tenían su propia religión, eran los cristianos los que estaban identificando todos estos cultos separados y diciendo todo esto son del diablo, todo esto es idolatría, todo esto es un concepto de creencias nativas, y fueron los cristianos los que definen esta unificación. Ideado por los evangelistas cristianos para impulsar su proyecto de conversión, sirvió para definir un concepto único en torno a un conjunto de prácticas, y mira la palabra clave, que hasta entonces no habían sido unificadas por quienes se dedicaban a ellas. El que era practicante de Changó no se pensaba unificado al practicante de Ochun. El que era practicante de Ochosi no se pensaba unificado al practicante de Oduduba. No había unificación nada. Y trató como un único fenómeno, es decir, los cristianos trataron a todas estas cosas separadas como un único fenómeno pan-yoruba, cuando en realidad era una proliferación de complejos de cultos locales. Cada culto era local. El culto en Ochobo, el culto aquí en Oyo, el culto en Ile-Ife, pero nadie aquí se consideraba unido. Vinieron los cristianos y dijeron, todos ustedes son algo unificado. Los propios yorubas, los propios practicantes de Orisha y de Ifá, no se consideraban unificados, no se consideraban yoruba, no tenían un término para ellos. Ellos no sé. Si tú eras de Oyo, tú decías, yo soy de Oyo y yo practico a Chango, yo culto a Chango. Pero tú te crees que alguien en el 1890 decía, y yo soy yoruba, y yo creo en Ishin y Bilé, y yo creo en Isheshe, y yo creo en Iwapele, y yo creo en Iwarrere, y yo creo en todo, en Olodumare, en esta religión organizada. Nadie en esos tiempos sabía eso. Tú le veías y le tocaba en la puerta a un sacerdote y dice, ¿qué tú crees? Yo soy Oyo y yo creo en Chango. Hasta ahí, olvídate de Leguao, Ogún, Ochosi, Ochuña, Maya. Esa unificación no existía. Y fueron los cristianos evangélicos los que artificialmente construyeron esta teoría de que había una religión pan-yoruba. Ven cómo van cayendo las teorías estas narrativas que nos presentan en el occidente los más fervorosos fanáticos occidentales de estas prácticas. ¿Por qué no nos dicen esas cosas? Porque no estudian. Número uno, algunos no estudian, pero los que sí estudian se quedan estas cositas calladitas para presentarnos que siempre hubo una religión para ellos mercadear. Vamos a llegar a eso, eso está escrito aquí en el libro también. Eso lo sugestiona JYDP, lo sugestiona también. Entonces, dice, una efímera iglesia etíope fundada por un tal profeta Adeniran en Lagos en el 1918 sostenía que cada pueblo tenía su propio salvador, Jesús para los europeos, Mahoma para los árabes y Orúmila para los africanos. Siguió un Iyo Orúmila, una iglesia de Orúmila calcada de una iglesia cristiana, pero con un Iwe Odu Mimos, libro santo Odu en lugar de la Biblia, fundada en el 1934, que sigue existiendo una corriente menor dentro de la amplia corriente de religiosidad yoruba. La promoción contemporánea que hace el profesor Wande Abimbola Difa como religión mundial en potencia pertenece a la misma tradición, aunque en la actualidad el público principal de tales opiniones se encuentra en América y no en Nigeria. Está diciendo el autor ahí que en su momento hubo un profeta llamado Adeniran en Lagos que trató de establecer una supuesta iglesia de Orúmila
con un libro sagrado que eran extraídos de los Odu y Fa de verso y esas cositas, que estaba tratando de promover ese tipo de corriente de religiosidad, y que hoy en día Juan de Abímbola y otros como él están haciendo lo mismo, pertenece a la misma tradición de tratar de ser un profeta al mundo. Pero mira cómo lo aclara J.Y.D. Peele. Aunque en la actualidad el público principal de tales opiniones se encuentra en América, en Nigeria. Él no le está diciendo a los nigerianos somos esta gran religión organizada, y Huepelé, y Warreré, Sin y Bilé, y Sheshe, pura, ancestral, milenaria. Eso no se lo dice allá, porque esa mariconada no se la puede decir allá. Se lo dice a los pendejos acá. A los que están acá. Cuando vienen en las conferencias, es acá que van a coger de bobo a la gente, no de allá. Aquí hay, en lo que sigo diciendo, aquí se ha desarrollado una construcción discursiva, palabras de J.Y.D. Peele, que se están presentando al mundo occidental de una forma cuando en realidad no es de forma. Se nos habla de milenario, indígena, tradición, palabra tradición, pureza, Sin y Bilé, religión yoruba, todas esas cosas, indígenas, tan rica en su filosofía y teología. Pero cuando tú vas a empezar a examinar, pero papi, esto no tiene más de 100 años de antigüedad, que tú me estás hablando de religión antigua. Y ustedes no se consideraban ni yorubas hasta el 1900. Y la gente que primero los llamó los yorubas fueron los árabes. Y no fue hasta que los cristianos empezaron a considerarlos ustedes como un pueblo unificado que ustedes empezaron a autoconsiderarse un pueblo unificado. Y entonces me estás tratando de presentar la construcción discursiva, porque yo, el público principal de estas opiniones se encuentran en América, no en Nigeria. Tú me estás tratando de coger de pendejo. Estamos empezando a llegar a ver la cosa. Vamos por ahí. Pero la denominación por mucho, esto es página 282, pero la demonización por mucho que se añadieron sustitutos prácticos no podía generar orgullo por la tradición. Para ellos se necesitaban otras estrategias. Una de ellas fue la desacralización. Estas fueron estrategias que usaron los cristianos allí en Yorubaland, en la que los elementos del paganismo se convertían en inofensivos al sacarlos de la categoría de religión. Denme un momentito aquí porque tengo que hacer algo y vuelvo. Ok, perdonen que estaba aquí interrumpido. Pues dice, convertían en inofensivos al sacarlo de la categoría de religión. Esto se intentó primero con la sociedad Ogboni en su aspecto religioso, un culto a la tierra, en lo que era originalmente un culto a la tierra, que se argumentó que no era otra cosa que la masonería africana. Y luego, como esto no convenció a muchos, la mentira esa, se perfeccionó hasta convertirse en la fraternidad Ogboni reformada, creación de ese hombre tan interesante que es el archidiácono T.A.J. Ogunbijim. O sea que hasta un cristiano fue el que formó la primera... Ay, Dios mío. A continuación, déjame que dice aquí mismo. Exacto. El humorismo permitió reconfigurar a los orishas como reyes, héroes y grandes hombres de antaño que habían sido deificados tras su muerte. Esto le permitió ser honrado por los cristianos como antepasados y padres fundadores. En las últimas décadas, como ya se ha señalado, un concepto altamente cosificado de la cultura ha demostrado ser muy útil, permitiendo que los rituales anuales de las deidades patronales de la comunidad sean promovidos como festivales culturales. Puros y simples, aunque de nuevo, como veremos, no todo el mundo está de acuerdo con esta redefinición. Hasta en el lado yoruba tenemos estos esfuerzos de tratar de modificar el significado de las cosas. ¿Qué en realidad es los yoruba? ¿Qué es los orishas? ¿Qué es la tradición yoruba? Si ellos mismos no tienen eso, no tienen ellos mismos claro lo que es, y se pelean entre ellos mismos sobre qué es religión, qué es un orisha, si es un hombre fundador, si esto fue un ancestro, si esto es una fraternidad masónica, no, es un culto a la tierra. Para que vean que a través de los años, inclusive ellos mismos han modificado lo que es el significado de sus propias cosas. Entonces, ¿cómo podemos creerle a nosotros en el occidente, afuera de lo que nos presentan en libros, cuando ellos mismos no tenían eso organizado allí? Nos hace dudar de lo que nos presentan al occidente. Y ese es el gran punto de este video. Duden de lo que nos están presentando, porque no concuerda con lo que estamos viendo de la antropología. Página 284. El nacionalismo político del periodo del 45 a 60 se puede considerar más como una continuación que como la punta de lanza de los acontecimientos en el campo religioso. El apogeo simbólico del nacionalismo fue sin duda el Festag,
el segundo Festival Mundial de las Artes y las Culturas Negras y Africanas, que tuvo lugar en Lagos en el 77. Una gran huelga cultural patrocinada por el Estado nigeriano, entonces rebosante de nuevos ingresos procedentes del petróleo, que pretendía moldear sus diversas culturas tradicionales en una cultura nacional y proclamar la posición de Nigeria entre todos los pueblos de ascendencia africana. ¿Entendieron? Que no es hasta después del 60, con la independencia de Nigeria, y el 77, con estos nuevos ingresos de petróleo, que el mismo Estado nigeriano empieza a tratar de pretender moldear estas diversas culturas que existían anteriormente y proclamarlas como si fuera una cultura nacional al mundo. Es otra forma de decir bien lindamente. Cogieron todo esto, le pusieron un paquetito bien lindo, le pusieron un lazo, como si fuera un regalo de estos de Christmas, de Navidad, y se lo presentaron al mundo. Mira, vengan para que estudien religión auténtica religiosa, religión auténtica. La misma bobería que hicieron en Cuba con los tratados enciclopédicos a los occidentales. Porque todos los que sabemos, los que hay ciertos tratados que tenemos nuestras dudas de ciertos de sus pataquines en Cuba, porque sabemos que como había un interés occidental en Cuba, de las personas fuera de los Yuma, gente fuera de los cubanos que vinieron a interesarse con el IFA cubano, hubieron cubanos interesados y desesperados económicamente que dijeron, yo te tengo para ti toda, mira, aquí está todo el Odu IFA, y te vendían todos los volúmenes, te vendían un paquete. Pero tú no puedes tener fe 100% en que todo lo que está en ese paquete era verídico. Y de la misma forma con esto, les vendieron un paquete. Recuerden que al principio del video dije que esto no tenía más de 125 años de antelación. Si fuésemos a empezar por el concepto de pan-yorubaísmo, del concepto de que son todos yoruba y de su nombre y de todo eso, ¿verdad? Pero yo soy del pensar que en realidad este desarrollo que nos presentan en el libro no ocurre hasta el 1960. Les pregunto a ustedes, antes de 1960, ¿dónde están los escritos de Juan de Abímbola, Popola, Facina Faladé, Colabímbola y do profesor de Wu? Tú no lo vas a ver. Todos los libros que hoy en día ponemos como las grandes fuentes de información teológica son todos después del 60. ¿Por qué tú crees que es eso? Y mira que había escritura para el 1890, porque James Johnson y Samuel Johnson y otros ya habían escrito libros. ¿Por qué tú no ves en los libros de ellos este concepto de una religión unificada, Eshen y Bilé, ni la palabra Isheshen, ni nada en esos libros? Pero sí las ves después del 60. ¿Por qué? Porque esto fue el nacionalismo político del periodo del 45 a 60, que tuvo su apogeo simbólico en el 1977. Cuando el mismo Estado nigeriano, con dinero del petróleo, empieza a moldear las diversas culturas y presentarla al mundo como una cultura nacional. Nos crearon un paquete. Nos crearon un paquete bien lindo y tan rico para comprarlo. Y mucha gente ha sido bien pendejo y le ha comprado el paquete, ha pagado el dinero. Y no solamente para eso, para ir para allá. Vamos para allá. Vamos para eso, que seguimos con JYDPO. Que está rico esto. Página 285, los discursos africanistas. Disponían los cristianos yoruba. Podemos inclusive argumentar que si la africanización es paralela al nacionalismo, la tendencia dominante en el Islam yoruba era contra nacionalista, ya que se trataba de un movimiento que se alejaba de lo específico africano para acercarse a un Islam más universal. Esta tendencia había comenzado de forma vacilante en la década de 1930, pero se aceleró a finales del periodo colonial, por lo que el aparente cambio radical de finales de las décadas del 70 no surgió de la nada. Que este discurso nacional empieza para los 30, pero no tiene su apogeo hasta los 70. Todo esto que nos están presentando el mundo de esta gran tradición yoruba no es algo, como dice él, no surgió de la nada. Surge de esfuerzos nacionalistas, de desarrollar escritos, conceptos de una nacionalidad y los yorubas unificados y todo eso. Eso surge después de los 30. Si bien empieza a sentarse las bases para el principio del siglo, en el 1900, no es para el 1930 que empieza de forma vacilante en la década del 1930, pero que se acelera en el periodo colonial, a finales del periodo colonial, que hubiera sido el 50 y el 60, y es hasta y que el cambio radical, lo que debe poner el empuje para adelante, es del 1970 para adelante. Se podría decir propiamente que muchas de estas teorías de un Yoruba, Sin y Bilé y Sheshen no surge hasta el 1970, que sería como 50 años, 55 años. Esto tiene su desarrollo. Vamos para ahí. Yo voy a tener que quizás hacer otro episodio. ¿Cómo podemos explicar que los ocultos orishas le ha ido tan mal en su patria,
donde se han reducido a una pálida sombra de su antigua importancia. Muchos cultos, de hecho, han desaparecido por completo. Y eso que Nathan Lugo dice que en Nigeria no se apareció nada. JYD Peel disagrees with you, boy. Y han sido atacados por los grupos musulmanes y cristianos dominantes por considerarlos demoníacos, mientras que han florecido y se han expandido fuera de ella, de Nigeria, no solo entre las poblaciones de ascendencia africana, sino atrayendo a muchas personas que no son de ascendencia africana. Porque yo pongo, ¿cómo puede ser que exista esta gran religión unificada que la vamos a presentar al mundo, que es milenaria, si en su propia tierra está muriéndose? Que si hay algunos cientos de miles, unos millones, está bien, y Ború, hay algunas personas que practican eso, pero si en su propia tierra está muriéndose, y ha estado muriéndose por mucho tiempo. Entonces nos pone a dudar esas cosas. Seguimos. 393. Debemos partir de la llamada JTR o menos tendiosa Orisha Religion, ya que fue la línea de base de dos detractores del desarrollo religioso Yoruba en la patria y en el Nuevo Mundo. Parto aquí de una paradoja, que en varios sentidos el propio término religión tradicional yoruba ofrece una imagen engañosa de su realidad histórica, al igual que la famosa ocurrencia del Voltaire sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, que se llamaba así porque no era ni santo, ni romano, ni un imperio. Hay cosas problemáticas en cada uno de sus tres términos, de los tres términos de religión tradicional yoruba. Dice, Yoruba es un nombre hausa de origen árabe, aplicado originalmente solo a los de Oyo, adoptado por la Sociedad Misionera de la Iglesia Anglicana en la década del 1840 como nombre para el pueblo que se proponían evangelizar y extendido por ellos en las décadas siguientes a muchos otros pueblos afines, los Egba y Yeshá y Yebú. Había muchas similitudes lingüísticas y culturales entre estos pueblos, así como tradiciones de descendencia común de Ile-Ife, y estas similitudes explican por qué se les agrupa fácilmente bajo un nombre común en situaciones de diáspora, donde se enfrentaban a otros con culturas mucho más diferentes. Mira la palabra Nagó, esa era la palabra original para mí, para los Yoruba. Nagó o Anagó. Nagó en Brasil, Lucumí en Cuba, Acu en Sierra Leone, pero la noción de una religión específicamente yoruba implica un contenido que es a la vez común a todos los yorubas y distinto de ellos. Aquí el problema no es tanto que importantes orishas, por ejemplo, Ifa, Ogun, Eshu, Elegba, se encontraran ampliamente entre pueblos vecinos no yoruba, sino que los cultos que se encontraban en diferentes pueblos yoruba variaran tanto. Por ejemplo, en décadas de 1870 se consideraban que los principales cultos públicos de Ibadan eran Orishaoko, Oguillán y Okebadán. Deidad que este sí lo tenemos, pero estos dos no los conocemos. Mientras que en Ondo eran Ogun, Eshu y Oranfe. Y los antepasados reales, Shango, que tanto abulta en la región Orisha del Nuevo Mundo, era una deidad Oyo considerada ajena a los Yoruba orientales. Si tú eras de Ondo y Yeshá y Quito, tú no sabías un carajo de quién carajo era Shango. Odudua, entendido como un gobernante ancestral masculino de fe en el de las deidades Nifilabes. Yermayá pertenecía principalmente al oeste, o sea que eran de otro lado. Estaban todos disparatados. Y dice el escritor JYD Peel, el propio término religión tradicional yoruba que se usa hoy, Eshishi, Isheshe, el Isin-Ibile, religión tradicional yoruba, religión indígena, West Africa, lo que quieren llamar, porque tienen un montón de nombres bien floridos, bien lindos para eso, ofrece una imagen engañosa de su realidad histórica. Y dice que el término, los tres términos, hay cosas problemáticas en cada uno de sus tres términos. Y le empieza con Yoruba. 394. Por último, debemos plantearnos la pregunta más radical de todas. ¿Debe considerarse la RGA precolonial estrictamente una religión? Las personas tenían identidades como miembros de sus comunidades y en muchos casos como iniciados de los grupos de culto de deidades concretas, pero no como adeptos de una religión generalizada. No, él está diciendo que no había ninguna religión generalizada. La palabra Esin, que significa religión en Yoruba moderno, fue introducida por los cristianos y los musulmanes para referirse exclusivamente a sus propias creencias. No fueron sus adeptos, es decir, los practicantes de Ifá, sino los misioneros quienes primeros construyeron discursivamente las religiones tradicionales como tal, inicialmente bajo la rúbrica de paganismo yoruba. Al hacerlo, lo delimitaron y lo expandieron, lo separaron del campo más amplio de prácticas mediante las cuales los yorubas intentaban controlar el entorno de sus vidas y trataron como una entidad, única entidad pan-yoruba, una que correspondía a la nación yoruba que ellos también habían identificado y nombrado.
Vamos a ponérselo simple para que lo entiendan. Que no fueron los mismos practicantes y indígenas los que se consideraban yoruba. Fueron los misioneros cristianos los que identificaron a todos estos pueblos. Ustedes todos son yoruba. Y todo lo que ustedes practican es una religión tradicional yoruba. El término yoruba de nación, el concepto étnico de yoruba, cristianos y musulmanes. Y el concepto de que tienen una religión unificada, porque todo lo que tenían eran cultos disparatados, porque Changó no se practicaba aquí, Yemayá no se practicaba allá, el de Ochun aquí no. Estaban todos disparatados. El que unió eso, el que empezó a tratarlo todo como una religión, no fueron ni los propios practicantes, fueron los cristianos y los musulmanes. Entonces, pregunta JYD Peel, ¿debe considerarse la estructura RGA precolonial estrictamente una religión? Y él dice, las personas tenían identidades como miembros de sus comunidades. Yo soy un miembro de Oyo, yo soy un miembro del culto de Changó en Oyo. Y en muchos casos como iniciados de los grupos de culto de deidades concretas. Yo soy un iniciado de Changó y soy un tipo de Oyo. Pero no como adeptos de una religión generalizada. Están mintiéndonos. Mira, gente, yo voy a ver cuánto me falta aquí. Porque yo creo que estamos en la página 394. Sí. Yo creo que he hecho la mitad de lo que tiene JYD Peel. Yo lo voy a dejar aquí. Voy a hacer esto como la primera parte de la presentación. Así que consideren esto la primera episodio número 1 de Examinando Examinando el ICC. Si verdaderamente es una religión. Hasta ahora estamos dándonos cuenta de ciertas cosas. Para resumir esto, no fueron ellos mismos los que se llamaron yoruba. Eso es un término árabe. No fueron ellos mismos los que se consideraron un grupo étnico unificado, pan-yoruba. Esos fueron los misioneros, los musulmanes los que hicieron eso. No tenían una religión organizada ni un concepto de ser yoruba hasta el 1900. Y según los estudios de JYD Peel, no es hasta el 1930 con ciertos nacionalismos, aunque ya había ocurrido el empezar de ciertos procesos nacionalistas culturales en el 1890, no es hasta el 1930 que empieza a coger tímidamente un poquitito de poder ese nacionalismo cultural, empieza a cocinarse más fuertemente en el periodo pre-independencia, 1950 y 60, y no es hasta el 1970 que empieza a producirse con fondos del petróleo que habían vendido los nigerianos y con el apoyo del Estado nigeriano, este discurso, esta construcción discursiva, palabras de JYP, me encantan, construcción discursiva que le presentan al mundo como una gran religión universal, una religión que siempre ha existido por muchos miles de años, una religión indígena, una religión ancestral, una religión origen, una religión pura. Y ya vimos que los musulmanes eran una gran parte de Oyo. Entonces, ¿de qué pureza estamos hablando? Si ya estaban minados, si ya estaban invadidos, si ya estaban influenciados, si ya se le habían modificado sus prácticas culturales por la influencia de los musulmanes. ¿De qué pureza me están hablando a mí? Y eso era en el 1900. En el 1900 tenemos la caída de la antigua ciudad de Oyo y tenemos a los musulmanes básicamente siendo la parte clave, constituyente de esa zona. Pero me van a hablar a mí de un Esin y Bilé puro, ancestral. No es puro, no es ancestral, no es milenario. Inclusive los mismos indígenas de estas prácticas no se consideraban yoruba, no consideraban que todos estos cultos que cada uno practicaba separado eran parte de un solo culto debajo de los Dumares. No había una religión universal. Entonces la pregunta que le surge a la gente es, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esto que nos están presentando al mundo de que practico Ashini, Bilé y Yoruba? No, porque los versos dicen, los versos son creados. Los versos de Ifá, lo que la gente hoy en día usa para justificar su concepto filosófico religioso, es parte de ese nacionalismo cultural de 1970, de esa creación discursiva. Empezaron a crearse versos para justificar los valores éticos. Vamos a llegar a eso porque hay mucho más para examinar. Pero ya sabemos que esto no tiene más si fuésemos generosos. Y yo no quiero ser generoso hoy. Si fuésemos generosos, 1900 para adelante, 125 años. Porque la gente antes de eso no se consideraba yoruba ni tenían religión organizada. Pero si vamos a hacer un poquitito más en detallado a nivel de estudio, como JYD Peel, vamos a ser serios. Quizás para el 1900 había el desarrollo empezar de considerarse como yoruba, un pueblo unificado, pero no es hasta el 1930 que empieza a ocurrir unificar los conceptos yoruba en una sola religión, y no fueron ellos mismos, fueron los cristianos misioneros los que le hicieron el trabajo para ellos. Y no es hasta el 70 que empieza a presentarse al mundo con exponentes como Juan de Abímbola
estas opiniones de que están los evangelizadores, estos profetas que salen al mundo occidental a presentarnos una supuesta religión ancestral indígena pura de miles de años, cuando en realidad no es así. Eso es un discurso que le dedican al mundo occidental. Y ese es mi gran punto detrás de este video, que lo vamos a continuar en otro episodio pronto cuando tenga un poquito de tiempo. Aquí lo voy a dejar en la página 394 de JYDP. Espero que les gustó y seguimos con este estudio. No se preocupen que les tengo mucho más.